Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la invitación a leer y a comentar la revista, Horacio especialmente. Y tengo que decir que me gustó mucho la revista. Yo trabajo temas que tienen que ver con grupos migrantes e interculturalidad, por lo tanto son temas que atraviesan de una forma muy indirecta lo que pone en debate, bueno, de forma indirecta, cada vez más directa, pero en principio no me interpelan mis temas de investigación de forma directa, pero sí la vida cotidiana, ¿no? Sí la lectura de una Argentina que está transformándose rápidamente y en muchos casos con retrocesos evidentes en áreas de lo que habíamos logrado en ampliación de derechos y en procesos de inclusión en general. En este sentido, la revista me aportó muchísimo por la perspectiva, por la diversidad de perspectivas, como ya se dijo acá, respecto al poner en debate y en tensión los temas, y sobre todo porque en la mayoría de los textos, más allá de las especificidades y las variaciones en los matices, hay una posición mayoritaria con respecto a acordar que la protesta social es un derecho constitucional, es un derecho constitucional avalado por los derechos internacionales también, y entonces en ese sentido hay un piso del cual partimos y que luego todos los debates se leen de una forma sin negar las complejidades, de una forma más amable. Digo amable porque no puedo dejar de leer esta revista, los artículos y las entrevistas a los líderes sindicales, aislada del contexto que vive el país, ¿no? Recién cuando nos hacían la proyección de los aumentos, ¿no?, de las manifestaciones de protesta en la Argentina, bueno, es evidente que tiene que ser leído en contextos de violencia institucional, en contextos donde volvieron a aparecer presos políticos de una forma explícita, que en muchos casos violan o no hacen caso al derecho constitucional, inclusive al derecho internacional. Cuando vemos aparecer, bueno, una cantidad de actos que tienen que ver con la institucionalidad, ¿no? Por ejemplo, la gobernabilidad a través de los DNU, ¿no? Digo, cambiar en este caso, por ejemplo, el tema migratorio, cambiar una ley nacional como fue la ley de migraciones, discutida ampliamente por los colectivos migrantes, por las asociaciones, por la cantidad e infinidad de grupos involucrados con las migraciones durante más de 10 y 20 años, que venía discutiéndose, aprobada en el Parlamento y cambiada por un DNU. Digo, no podemos no pensar en la violencia que ese tipo de actos genera en ciertas poblaciones involucradas más o menos directamente. Entonces digo, en ese contexto de la Argentina, por supuesto acompañada con procesos de ajuste, de recesión, de mayor desempleo y pobreza, es decir, volvemos a diseñar un país, creo, donde este tipo de protestas van a empezar a tener, y ya están, de hecho, siendo protagonistas nuevamente de las calles, de las instituciones y de los distintos ámbitos desde los cuales se expresa la democracia. Y en este sentido creo que los artículos de la revista, en distintas versiones, como decía, van a dar cuenta de esto con distintos ejemplos, atendiendo al análisis de casos diferentes y de diferentes momentos históricos del país y de otras realidades nacionales, pero en todos los casos no se discute esto de que la protesta es una forma de expresión que aparece de alguna manera cuando se agotan otros mecanismos para plantear ciertas demandas, para plantear la defensa de ciertos derechos que estarían siendo vulnerados o no respetados o no garantizados. Por lo tanto, es evidente que se va a agudizar como mecanismo de expresión, como mecanismo de diálogo dentro del juego de la democracia en contextos de recesión, ajuste y crisis
de representación política, ¿no? Alguno de los artículos también pone esto en tensión a partir de la crisis de representatividad de los partidos políticos, porque eso también es un elemento importante que de alguna manera agota los mecanismos por los cuales ciertos grupos plantean y pueden acceder a diálogos y mesas de negociación para solucionar ciertos conflictos. Por lo tanto, esta posición que aparece en la mayoría de los artículos sobre el hecho que se trata de reclamos por derechos y por lo tanto es legítimo y por lo tanto forma parte de los lenguajes democráticos. Y alguno de ellos también señalaba la importancia de la protesta como una señal de alerta, ¿no? De una democracia que no está funcionando. Para llegar al punto de esa movilización, de esa toma de edificios, del corte de calles, ¿no? La más clásica de los piqueteros, bueno, esto en realidad, más que preocuparnos por la protesta en sí y por esta confrontación de derechos que ahora vamos a ver, en realidad lo que debería estar preocupándonos son cuáles son los derechos que esa protesta está queriendo reivindicar, proteger o por los cuales está luchando. Por lo tanto, también hay un tema, me parece que estaba en el artículo de Roberto, cuando dice también que es una forma de expresión, pero además es un discurso, dice, ¿no? Pues si pudiéramos leer la protesta como un discurso dentro de ese juego enunciatario de la política. Y entonces un discurso y un lenguaje. Y ahí me parece que en el contexto de hoy, y en esto que Roberto también recién decía, que se atraviesa con intereses de las mayorías, de las minorías, de las disidencias, ¿no? Entonces, ¿cómo en ese juego complejo que es la construcción en democracias, pero en democracias muy frágiles, muy injustas, muy desiguales, ¿no? Y con procesos de exclusión cada vez más marcados, me parece que la protesta se vuelve un lenguaje que no nos es fácil de aprender, ¿no? Es un lenguaje que nos vuelve a poner, pareciera, en el debate de si tenemos que defender un derecho o el otro, y tal vez lo que nos está presentando la propuesta como social, la protesta como fenómeno social es una propuesta de trascender ese fenómeno en sí, ¿no? Ahora voy a volver a esto. Entonces, decía, este sistema injusto y desigual, un poco lo dijo recién Roberto, el Estado debería proteger, bueno, lo dijo en algún aspecto, el Estado debería proteger, ¿no? esta forma de reivindicación, de expresión, de lucha, y sobre todo los actores que lo llevan adelante. Y esto me parece que tiene que ver con qué Estado y a dónde ponemos el Estado y qué le exigimos al Estado, ¿no? Porque finalmente la protesta es la puja por los derechos, es la puja de actores y de grupos con diferentes posiciones, que ocupan diferentes posiciones de poder en el juego de la democracia, y esto no es menor, esto es fundamental, digo, el poder atraviesa definitivamente la dinámica que adquiere la protesta en las calles y en el diálogo con los otros, sea el Estado, las fuerzas de seguridad o los otros actores de la sociedad civil. Y entonces acá no podía, digo, a pesar de que hay un montón de ejemplos en los distintos artículos, pensarlos en los más recientes, ¿no? A mí me tocó estar en el CONICET a fin de año cuando entraron las fuerzas de seguridad. Habíamos, digo, porque como directora del instituto en aquel momento estuve acompañando a los becarios e investigadores que estaban demandando por los reclamos en aquel momento, y habíamos cortado las calles, había muchísimos camiones de la policía armados además y no pasó nada, ¿no? Luego entramos al CONICET, un grupo de investigadores y becarios decidieron tomar la entrada del CONICET, no se tomó el edificio, y en un momento entró toda la policía, no sé si era en gendarmería, pero la verdad es que daban miedo. Yo cuando los vi entrar nunca me había pasado estar en esa situación, y un colega me dijo, no te preocupes, estamos acá en Palermo,
somos universitarios, investigadores, acá no va a pasar nada. Efectivamente no pasó nada, fue una muestra de prepotencia, de poder sobre los cuerpos, porque era ese el diálogo que planteaban. Y entonces digo, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque no es lo que sucede en general en las protestas, ¿no? Porque no puedo dejar de pensar en la represión tremenda que sufrieron los maestros cuando intentaban, en abril creo que fue, instalar la carpa blanca de nuevo, ¿no? O en algo que aparece muy también debatido en la revista, la represión que sufrieron algunos migrantes en el parque indoamericano, en aquel momento que también hubo varios muertos. Entonces digo, ¿cómo viene cada vez más? Creo deberíamos poder problematizar la protesta, ya no solo desde el punto de vista del derecho, ¿sí?, de la confluencia, confrontación, disputa de derechos, sino lo que me parece que está sucediendo en la Argentina hoy, con la represión de la propuesta, con lo que sería, entre comillas, una gestión, ¿no? La reacción que los gobiernos locales, provinciales, nacionales están teniendo frente a estas movilizaciones. Y decía, bueno, no les voy a explicar, no es lo mismo efectivamente ser un docente universitario, investigador, que está reclamando efectivamente en el MinCIT en Palermo, que algunos de estos actores mucho más vulnerabilizados y acá viene otro tema, que son parte de los procesos de exclusión más tajantes que vive hoy el país, ¿no? Cuando en algunos de los artículos también se hace referencia a cómo la protesta aparece de alguna manera modelizada, no es la palabra que usa el autor, con los discursos de los medios de comunicación, ¿sí? En general, nosotros en los medios no tenemos acceso a la información sobre los derechos, ¿sí?, que están motivando esa protesta, ¿no? Sino que lo que tenemos puesta en sentido en ese discurso mediático es la criminalización del actor que hace la protesta. Y ese discurso creo que es el que termina legitimando la represión de forma directa, y esto se puede ver en, como decía, las protestas reprimidas hacia trabajadores fundamentalmente, o hacia grupos más marginalizados o con menos reputación dentro del imaginario social general. En este caso hay un acompañamiento, y alguno de los artículos lo marca bien, respecto al discurso mediático que estigmatiza y que de alguna manera construye esa argumentación de por qué está sucediendo la represión, por qué esa protesta es de alguna manera un delito y no es como tomada justamente, como proponía acá Roberto, como parte de un diálogo democrático en función de distintos intereses que deberíamos consensuar y ver justamente esto, ¿no? Los intereses de las minorías, de las mayorías, pero siempre desde un respeto a la institución democrática, que es la que nos preserva finalmente a todos. Y entonces ahí también en varios de los artículos aparece esta tensión entre los derechos que se encuentran, ¿no? Si el derecho a la circulación o el derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud o el derecho a nuestros propios cuerpos, ¿no? Y Roberto traía el ejemplo del aborto legal y la toma por ahí de colegios que se está promoviendo ahora en estos días para ir generando un escenario hacia el día de mañana y pasado, que se va a dar el debate y la votación en diputados. Entonces decía, bueno, cualquiera de esos derechos en realidad podría o tiene el mismo peso, no hay un derecho más fundamental que otro cuando ya está la protesta en la calle, porque para que un grupo decida y se movilice ya
en el espacio público, ¿no? Como decíamos antes, ya agotó ciertos mecanismos para expresar, para dialogar, para buscar consenso. Digo, en ese caso me parece que ya no debería ser parte de la argumentación la idea de delito. Ya están los derechos en disputa en una escena donde, no sé si está bien la palabra, pero podríamos pensar que ya hay una equivalencia. Ya no es más importante la circulación que la libertad de expresión, porque en realidad esos son dos derechos que están poniéndose en disputa, pero en realidad están poniéndose en disputa por un derecho anterior, ¿sí? Que fue el que motivó que esos grupos salgan a la calle, corten una avenida o tomen un edificio o lo que fuere. Entonces me parece que hay como una discusión que tiene que avanzar un poco más, que tal vez desde un contexto mucho más complejo, que es en el que estamos viviendo ahora, donde, insisto, el abordaje represivo de la protesta no es menor, creo que es un elemento más para entender la protesta. Y no voy a entrar, hay varios artículos también que tratan sobre el protocolo, ¿no? El protocolo que se intentó implementar, pero también una cantidad de medidas que en estos 2 años han avanzado en la idea de una protesta que es legítimo reprimir, ¿no? Controlar en el sentido de reprimir. Porque de hecho lo hemos visto, basta ir relevar los diarios de los últimos meses para ver una cantidad de protestas donde no ameritaba, digamos, si la represión fuera una posibilidad, tampoco lo ameritaba porque habían dejado, por ejemplo, un carril libre para que pasen los autos, por ejemplo, ¿no? Hubo uno en la 9 de julio de los movimientos sociales y la economía popular. Entonces ahí hay un elemento también que me parece para pensar tanto del derecho como de la sociología y las ciencias sociales en general. ¿Qué está pasando en este encuentro de la protesta y la represión? Y acá también creo que no podemos analizar esto sin tener en cuenta que estamos ante un sistema democrático, institucional, que cada vez menos registra ese lenguaje, ese discurso que es la protesta, ¿no? Si nosotros pensamos la cantidad de protestas, de movilizaciones, de manifestaciones en todos sentidos, que han movilizado más de 100.000, 200.000, la del 2x1, 1.000.000 de personas, ¿sí? Y sin embargo hay un no registro, ¿sí? Entonces pareciera también, y acá invito a los colegas que escribieron los artículos, a pensar qué está pasando hoy, ¿sí? Si la protesta es parte de un lenguaje, si la protesta y la movilización es parte de un enunciado que tiene que ver con el juego de la democracia y la política, ¿qué pasa cuando el actor que tiene el poder, y el poder de decisión sobre todo, y de ejercer la fuerza legítima del Estado, no registra a ese otro, minoría o mayoría, o como fuera que se movilice? Me parece que ahí hay un problema que se avecina importante, porque, como decía al principio y para ir cerrando, esto viene acompañado con una criminalización en general de cualquier actor que lleva adelante una protesta o que lleva adelante algún discurso fuertemente opositor a ciertas políticas que se llevan adelante. Entonces me parece que ahí estamos viendo un desplazamiento que debería ser trabajado más interdisciplinariamente entre, digamos, los abogados, los cientistas sociales y, por supuesto, los colectivos que están más expuestos a este tipo de violencias. Y en este sentido me parece que la revista todos los artículos, y además esta idea de las 3 entrevistas a los líderes sindicales también aporta un matiz diferente, ¿no? Uno cuando va leyendo los artículos y luego aparece un lenguaje distinto, una puesta en sentido diferente, pero con una potencia política y con una recuperación de hechos de la historia reciente que
ponen en sentido todos los artículos que venimos de leer, ¿no? Entonces creo que eso es un logro de la revista que para quienes hacemos ciencias sociales deberíamos también atravesarlo, como decía, con esta otra dimensión, ya no solo la protesta y el derecho, la protesta como un derecho constitucional y etcétera, sino además la protesta como un elemento que utiliza el poder del Estado para criminalizar y asociado, como decía, porque además, ojo, la criminalización y la estigmatización de los actores que hacen la protesta, ¿sí?, a la vez justifica la represión. Y esto es gravísimo en democracias como las nuestras, donde ya hemos tenido muchos antecedentes que han terminado por muy mal camino. Entonces, me parece que desde las ciencias sociales podemos aportar a profundizar, a complejizar y a consolidar, por supuesto, estos debates que son fundamentales para nuestra democracia y para cualquier democracia, por supuesto. Pero bueno, para terminar, con respecto a la revista, creo que efectivamente plantea debates a veces nos enojamos, a veces con algunos artículos quería discutir con los autores, otros estaban muy de acuerdo, y eso es muy bueno cuando uno lee porque dispara reflexiones críticas y no tan críticas, pero además porque en la mayoría de los casos son artículos que están fundamentados en bibliografía, que están fundamentados en análisis sistemáticos de ciertos debates, con casos, ¿no?, con referencias a momentos políticos y de la historia, pero bien articulados con respecto a esos marcos teóricos que algunos de los autores plantean. Y finalmente no quería dejar de decir que además es muy linda la revista, es muy linda y acá para cerrar, como hablamos de lenguajes y de discursos, creo que la división de cada artículo, de cada aporte, con fotos y fotos que muestran distintos momentos de la historia del país, desde el 70 o antes, creo que hay algunos del primer peronismo, y del regreso a la democracia y después de estos años consecutivos de democracia, también son un discurso visual, ¿no?, pero que cuando uno lo va mirando, yo primero veía los artículos y la foto que venía, ¿no?, pero después cuando terminé toda la revista fui a ver solo las fotos. Y entonces ahí en esa selección de fotos, como decía, que juega, porque no es cronológica también la puesta, sino que hay todo un entramado, que no sé si lo habrán pensado o no, o fue solo una cuestión estética de las fotos, pero también es un lenguaje que nos ayuda a pensar estas realidades, ¿no? La protesta no es la misma hoy que a principios del siglo, que el siglo pasado, porque los siglos cambiaron tan rápido para algunos, sí digo para algunos, para otros. Entonces digo, me parece que ahí también hay algo interesante que tiene que ver con la reflexión de estas problemáticas tan complejas y que sobre todo nos interpelan no solo como académicos, sino como ciudadanos comprometidos con una democracia que queremos sea más fuerte y más respetuosa de las libertades de todos, aun cuando esas protestas nos pueden perjudicar en algún aspecto. Muchas gracias.